Alberto García, secretario general de Unión Agraria UPA Galicia. Está conmigo los compañeros de UPA de Asturias, de Extremadura, de Castilla y León y el compañero responsable de ganadería de UPA a nivel de España, Román Santalla. Lo que hoy pretendemos hacer, en el momento que se está viendo en la Audiencia Nacional, una de las últimas vistas de las 10 empresas y asociaciones condenadas por el cártel de la leche, es hacer un pequeño resumen de lo que fue la trayectoria de la denuncia presentada por Unión Agraria UPA el 2 de febrero del 2011 y 12 años después estamos al final de lo que es la discusión sobre si hubo un cártel de la leche y la gravedad de ese cártel. En los próximos meses estamos seguros que saldrá la confirmación por parte de la audiencia que la decisión de esa sanción de más de 80 millones al conjunto de industrias lácteas por ponerse de acuerdo para pactar precios a la baja y por ponerse de acuerdo para impedir el cambio de ganaderos entre industrias, que era la forma de mantener un mercado artificial de precios a la baja, pese a ser España el país con menos producción con respecto a su consumo de Europa, ha traído como consecuencia no solo un empobrecimiento de más de 2.600 millones de los ganaderos que han quedado en las cuentas de la industria, sino algo todavía más grave e irreparable, que son los más de 50.000 ganaderos que desde el año 2000, que éramos 60.000, han ido cerrando como consecuencia de este tipo de comportamientos. Lo que hoy pretendemos, 12 años después, es que quede acreditada ese comportamiento ilícito de la industria láctea, que está teniendo un comportamiento de difícil homologación con el resto de industrias lácteas europeas, pero incluso no se parece en nada al resto de industrias agroalimentarias españolas. Hace apenas un mes teníamos que comparecer en el Supremo para tratar de defender la ley de cadena alimentaria, porque la propia industria láctea, la única, estaba cuestionando que hubiese que pagar obligatoriamente por encima de costes de producción. Hoy estamos aquí para terminar un proceso donde se condena a toda la industria por pactar precios y, lo que es más grave, vemos que de estas sanciones, mientras no se ejecuten, no se corrigen los comportamientos, porque apenas en el mes de mayo hemos visto y comprobado cómo la industria, de forma coordinada, ha puesto en marcha una nueva bajada de precios sin que hubiese razones de mercado, porque al consumidor no le ha bajado ni al ganadero le han bajado los costes, y de forma nuevamente coordinada vuelve a repetir estos comportamientos. A partir de esta confirmación de la sanción de competencia, donde quedará acreditado que lo que dijo la comisión era cierto, que hay un cártel de toda la industria, iniciaremos el procedimiento para que los más de 7.000 ganaderos de la Unión de Pequeños Agricultores inicien el proceso de reclamación de las cantidades impagadas. Estamos hablando de que los daños causados en el precio de la leche van a estar situados, según la tasación que estamos haciendo con el macro despacho Scarian, entre un 10 y un 15%, más los intereses de demora desde el año 2000, que pueden en muchos casos acercarse a cerca de 600 millones de euros de intereses. Por lo tanto, en el momento que salga la confirmación del cártel, se habrá acabado el tiempo para poder negociar de forma anticipándose a posibles sentencias lo que podía ser un acuerdo con la propia industria, y serán a partir de entonces los juzgados de los mercantil y los despachos de abogados los que cuantifiquen de forma personal e individual cuánto tienen que indemnizar a cada uno de estos ganaderos. Que nadie tenga dudas de que no estamos cuestionando la viabilidad de la industria cara al futuro. Estamos hablando de denuncias entre empresas multinacionales de solvencia más que acreditada, y en todo caso lo que vamos a pedir es que nos devuelvan una parte muy pequeña del precio que nos retuvieron de forma ilegal a la hora de pactar precios. Por lo tanto, cuando ahora le pidamos a la industria que le devuelva a cada ganadero los 3 céntimos de mínimo
que le redujo del precio, estamos pidiendo que le devuelvan lo que ya era del ganadero. Por lo tanto, no tendría sentido que ninguna industria saque el papel de pobrecita, porque le crearíamos un problema en su cuenta de resultados. Bueno, estamos jugando con una cierta red de seguridad. No hay nada que condicione la reclamación individual en los juzgados de lo mercantil del daño de los ganaderos. Es decir, desde Unión Agraria Supa con Scarian tenemos ya en este momento 12 demandas interpuestas antes de que salga la primera resolución. Lo que nos facilitaría la resolución de competencia es que en ese juzgado solo tendría que acreditar el daño económico hecho a esa explotación y no demostrar previamente el cártel. Por lo tanto, si la audiencia confirma que hubo un cártel de la leche, mi trabajo judicial y pericial va a ser cuantificar el daño individual de cada ganadero. En caso que la audiencia no ratificara ese cártel, sí me obligaría a tener que demostrar las dos cosas, y eso dificultaría y retrasaría la reclamación. Somos conscientes que por razones estratégicas probablemente la industria no solo va a recurrir al Supremo, sino que incluso pueda terminar recurriendo a la Unión Europea para que el ganadero desista. Están cometiendo dos errores estratégicos importantes. El primero es que desde el momento que haya una sentencia de la audiencia confirmando que hay un cártel, va a haber un efecto llamada sobre esos más de 50.000 ganaderos que se vieron perjudicados y que a día de hoy aún no han reclamado. Por lo tanto, dado que están en plazo y dado que ven que sí está acreditado el delito, es muy probable que las cifras que hoy manejamos de reclamaciones se multipliquen por 2 y por 3. Y lo segundo, esas industrias van a tener que provisionar en su cuenta de resultados las indemnizaciones y la sanción, porque lo que hoy se discute no son los 80 millones de sanción a las industrias por formar un cártel. Lo que hoy se discute es si hubo un cártel y hay que indemnizar a cientos de ganaderos por los que se les apropió indebidamente.